Chicos, buenas noches. Chicas, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todas estén bien. Vamos a esperar unos 3 minutitos más mientras sus compañeros ingresan para iniciar con la clase el día de hoy. ¿Ya? Buenas noches a todas. Ya, Miss. Buenas noches. The Bluetooth device is really
Ya, chicas, ahora sí. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. El día de hoy, dado que la semana pasada, es decir, la semana antepasada, hemos visto cómo nosotras debemos tener una preplanificación o una planificación antes de hacer una actividad, antes de accionar con nuestros estudiantes. Y la semana pasada he dado orientaciones previas, pautas previas, para que ustedes puedan compartir a mi correo personal su carpeta, que va a ser compartido hacia mi persona, ya les puse mi correo, y yo mediante esta carpeta que ustedes me van a enviar, voy a visualizar las evidencias que como estudiantes de prácticas preprofesionales 5 van a colocar dentro de la carpeta virtual, vamos a decirlo, dentro del portafolio electrónico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esa información que usted me mande? La información que usted me va a enviar como parte del curso y como evidencia del curso de práctica e investigación, me va a servir a mí para visualizar y también, como les había comentado, coordinación desde arriba me indicó, me dio pautas previas y precisas para comunicarles a ustedes que sí o sí tenían que hacer sus prácticas preprofesionales. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de planificación. Para planificar en el nivel inicial se requiere o se realiza dos tipos de planificación, la planificación a largo plazo y la planificación a corto plazo. El día de hoy vamos a estudiar a profundidad, a detalle, en qué consiste la planificación, cuál es el proceso de esta planificación y también vamos a detallar la planificación a largo plazo, ¿ya? No se olviden, por favor, de hacer sus prácticas y de evidenciar todo lo que hagan. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y atentas, ¿sí, chicas? Voy a compartir mi pantalla y listo. A ver, quiero que estén muy atentas porque el día de hoy voy a enviar un foro a la plataforma con el mentor o la mentora para que sea colgado en la plataforma virtual y ustedes puedan responder. Este foro va a constar de responder a una pregunta que está planteada en el post-it virtual que voy a enviar y que interactúes a la respuesta de uno de tus compañeros o compañeras. ¿Ya? Quiero decir que cuando vas a emitir tu respuesta, leo la respuesta de otro compañero y también respondo, interactúo con la respuesta de otro compañero o compañera. ¿Ya, chicas? Claro, hasta ahí saben lo que van a hacer respecto al foro. Vuelvo a recalcar, el día de hoy voy a enviar un foro a la plataforma. Un foro es una técnica, una estrategia que está basado en una pregunta. Esta pregunta generalmente es reflexiva. Ustedes van a responder a este foro, pero además el foro no solamente consta o no solamente consiste de yo emitir una respuesta, por eso su nombre es foro, sino yo cuando emito mi respuesta también interactúo con la respuesta de otro compañero, de otra compañera, con uno, con dos, con tres, o con las respuestas que usted desee. Para fines de ejemplo, estoy solamente solicitando que interactúe con la respuesta de un compañero. Puede ser con dos, también, mejor aún, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo el currículo nacional nos da pautas para hacer la planificación en el aula, ¿ya? ¿Qué es la planificación? ¿De qué consta? Y vamos a ver acá. Según el currículo nacional, toda planificación a nivel de aula requiere tomar en cuenta
los acuerdos y objetivos de la institución educativa. ¿Ok? Los acuerdos y objetivos del jardín donde usted va a laborar, de la escuela donde usted va a laborar, del colegio donde usted va a laborar, como quiera usted llamar. ¿Ok? Entonces, esta planificación requiere tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta, esto quiere decir, hay que contextualizar la planificación en base a los acuerdos y a los objetivos institucionales que tiene mi centro educativo. Entonces, dentro de esta institución educativa hay documentos de gestión escolar. Ustedes se acuerdan que hablamos de los documentos de gestión hace 2 clases o 3 clases atrás. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuáles eran estos documentos de gestión? ¿Se acuerdan, señoritas? Sí, maestra. ¿Jóvenes? ¿Cuáles Sí, eran los el documentos de PI, gestión? el PAT, el PCI, el reglamento interno. Muy bien, entonces, en base a los objetivos, en base a los acuerdos que están dentro del proyecto educativo institucional, del proyecto curricular institucional, del reglamento interno y del plan anual de trabajo, en base a los acuerdos, en base a los objetivos que están enmarcados dentro de estos documentos normativos, nosotros vamos a planificar, ¿ok? ¿Hacia qué apunta mi colegio? ¿Qué es lo que queremos lograr como institución de acá a un determinado tiempo? ¿Qué es lo que está plasmado en mi plan anual de trabajo? En base a estos documentos de gestión, nosotros como institución vamos a hacer nuestra planificación. Entonces, estos documentos institucionales orientan y respaldan las decisiones de cada docente y se construyen única y exclusivamente de manera colectiva. Y cuando hablamos de colectividad, hablamos de trabajo en equipo, de trabajo consensuado con todos los integrantes o con todos los entes educativos en mi colegio, en mi escuela, en el jardín. ¿Ok? Pero debemos de tener en cuenta el currículo nacional de la educación básica regular. ¿Ya? ¿Hay un currículo regional? También hay un currículo regional. Pregunten ustedes si es que en la zona donde están hay un currículo regional. ¿Ok? No sé si algunas conocen el calendario cívico. El calendario cívico académico, celebración de tal ceremonia, de tal tradición, respetando las costumbres que hay en cada pueblo, en cada lugar determinado, en el cual ustedes vayan a laborar. ¿Ya? Y el Currículo Nacional de Educación Básica es el documento general que orienta los demás documentos de planificación, tal como vamos a evidenciar en el siguiente cuadro. ¿Ya? Acá hay un cuadro que saqué de un documento normativo de la planificación en la educación inicial que está en la plataforma de Perú Educa. ¿Ya? Y este cuadro enmarca, quiere decir que la madre general para planificar, la mamá o el papá, va a ser el currículo nacional. ¿Ok? El Currículo Nacional de Educación Básica, el CNEB. Una vez que el Currículo Nacional de Educación Básica esté con ustedes o en sus manos, en el trabajo de todos los docentes, en las decisiones consensuadas, también si es que tengo un currículo regional o local, que sí tienen las localidades, también voy a hacer uso de ello, pero sin desprenderme del currículo nacional. ¿Ok? Primero está currículo nacional, luego viene currículo regional o local, ¿ya? Una vez que ustedes ya conozcan, ya hayan socializado con este currículo, entonces también vamos a visualizar
nuestro proyecto educativo institucional, es decir, nuestro PI. Y acá, en nuestro proyecto educativo institucional, se concreta, según los objetivos que hay en mi PI, nuestro plan anual de trabajo, es decir, el PAT. De mi proyecto educativo institucional se concreta también nuestro reglamento interno. Y nuestro proyecto educativo institucional, es decir, nuestro PI, orienta la elaboración de nuestro proyecto curricular institucional. Y a su vez, una vez que se haya elaborado el proyecto curricular institucional, el PCI, vamos a tallar en la planificación anual. ¿Okay? La planificación anual va a ser un documento que me va a orientar a mí como maestra y a todos los entes educativos el trabajo anual, el trabajo del año lectivo. Acá se van a establecer qué vamos a trabajar durante el año lectivo. Ahora, puede ser flexible, por supuesto, modificable también, de acuerdo a las realidades, a los contextos, a las necesidades, a los intereses que presenten los estudiantes. En este caso, los estudiantes que ustedes van a tener a cargo. ¿Okay? Ahora, dentro de la planificación anual está la planificación a corto plazo. ¿Ok? Vamos a llamar a la planificación anual como a la planificación de largo plazo, ¿ya? Porque se expande o se extiende por un año. Luego tenemos a la planificación anual de corto plazo. Y en la planificación anual de corto plazo están las unidades didácticas que van a tallar en el ciclo 2, es decir, 3, 4 y 5 años. Y de estas unidades didácticas se desprenden los proyectos de aprendizaje, los talleres de aprendizaje y las unidades de aprendizaje. ¿Ok? Proyectos de aprendizaje, talleres de aprendizaje y unidades de aprendizaje para el ciclo 2. Y para el ciclo 1 tenemos fichas de planificación de contexto. Según el contexto, la maestra, la docente, que está a cargo de los niños menores de 3 años, quiere decir de 0 a 2 años, 11 meses y 30 o 31 días, ella va a planificar con fichas de planificación de acuerdo al contexto, de acuerdo a su realidad. Y también observamos por acá, ahora, del currículo nacional también se desprende, ya habíamos dicho, el PAT y las fichas diagnósticas, ¿ya? Para dar pase a quién. Las fichas diagnósticas que voy a hacer al inicio del año para dar pase nos van a servir para realizar nuestra planificación anual, para conocer la realidad, para que esta realidad sea objetiva y no subjetiva, ¿ya? Y acá también tenemos la planificación a corto plazo, y en las unidades y en los ciclos 1 y 2, tal como les mencionaba, también tenemos unidades didácticas para el ciclo 2 y de estas se desprenden los proyectos de aprendizaje, los talleres y las unidades de aprendizaje. No es lo mismo unidad con proyecto, no es lo mismo. ¿Ok? Una unidad se basa en el interés de la maestra, lo que la maestra cree que a sus estudiantes les falta aprender. En cambio, un proyecto parte de la necesidad y es armado con la participación de los estudiantes, ¿ya? Acá usualmente en los proyectos de aprendizaje siempre obtenemos un producto final
y su duración es no menos de 2 semanas. ¿Ok? La duración de los proyectos de aprendizaje es no menos de 2 semanas. Listo, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, Nirvana. Maestra, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Yo tenía una duda, maestra. Por ejemplo, todos los documentos que emite el Ministerio de Educación para lo que es la educación básica regular, primero parte, por ejemplo, de lo que es el currículum nacional, ¿verdad? Está O es basado en igual, eso. ajá, o es igual a decir, maestra, el proyecto educativo nacional. No, es Porque otro. El PEN es otro. porque generalmente, bueno, en los anteriores cursos que llevábamos, decía que primero era el PEN, después el PER, después el PEL y después el Ya, PI. eso ya son documentos normativos generales de la educación básica. Acá nos regimos para aula, chicas, para planificación del aula, ¿ok? Currículo nacional, para Claro, planificación del aula, sí, ¿ok? maestra, Pero claro, dentro documentos de, normativos generales están el PEN, el PER, Proyecto Educativo claro, los Nacional, Proyecto documentos de Educativo gestión. Regional, entre Ujú. otros. Sí, maestra, yo tengo bien en claro que dentro de la currícula nacional se encuentran enfocadas todo lo que son las áreas, ¿no? Que vamos a Ujú. compartir con los estudiantes según el ciclo también, ¿no? Pero el Currículo Nacional de De Educación educación Inicial básica. es Sí, otro, maestra. ¿ok? Claro, Uno maestra, es Currículo Nacional de Educación Básica y el ajá, otro, por de educación niveles, el inicial. Así es, Currículo maestra. Nacional, o ahorita se llama Programa Curricular de Ujú. Educación Inicial, que ha sido establecido el 2016. ¿Ok? Que lo pueden encontrar ¿dónde? Está en el internet y ahí pueden sacar, o algunas maestras lo tienen impreso a todo ese currículo. ¿Ok? No confundamos, uno es un currículo nacional de la educación básica y el otro es por nivel, currículo nacional de educación inicial, de educación primaria, de educación secundaria, incluso de educación superior también. ¿Alguna otra duda, chicas? Bien, si no hay ninguna otra duda, vamos a ver. Del gráfico anterior, del que han visto hace un momento, observamos que la planificación en el aula requiere de fundamentos básicos, de conocimientos básicos. Y uno de ellos es que tenemos que reconocer que el currículo nacional, acá está, y el programa curricular de educación inicial nos brindan los aprendizajes o las competencias esperadas que como país deseamos que todos nuestros niños y niñas alcancen. ¿Ok? Quiere decir que en base al currículum nacional y al programa curricular de educación inicial, el PCEI, estos nos van a brindar los aprendizajes o las competencias esperadas que como país, que el Estado peruano nos dice a nosotros, las maestras, oye, Nirvana, oye, Pilar, oye, Nancy, esto usted lo tiene que conocer al revés y al derecho, porque acá, dentro de este documento, Currículo Nacional y Programa Curricular de Educación Inicial, acá dentro están todos los parámetros a seguir para que nuestros niños alcancen los aprendizajes deseados. Para eso, el Estado peruano nos estipula en estos documentos, llámese Currículo Nacional y Programa Curricular de Educación Inicial, qué es lo que deben lograr nuestros niños a tal edad. ¿Y dónde visualizamos eso? En los estándares de aprendizaje. ¿Okay? Por eso es importante que ustedes conozcan el programa curricular de educación inicial, ¿ya? Ahora,
¿Qué otra cosa se requiere? Se requiere incorporar también las propuestas del proyecto educativo regional, el PER, según el lugar donde ustedes se encuentren. ¿Ok? Puede ser que yo estoy en una zona sierra, costa, selva, allí manejan un PER, un proyecto educativo regional, ¿ok? O proyecto educativo local también es conocido. Entonces, en base a eso, contextualizamos el aprendizaje, contextualizamos nuestras unidades, ¿ok? En base a la realidad donde nosotros estamos. Por ejemplo, hay una celebración del Inti Raymi, ¿no? Y es una celebración grande que se da el 24 de junio, pero en la selva también hay otra celebración. Y a nivel nacional también está el Día del Campesino, pero en la selva se da la fiesta de San Juan el 24 de junio. A nivel general, nacional, Día del Campesino. En la sierra, la celebración del Inti Raymi. Entonces, contextualizamos según el lugar donde estemos. ¿Ok? Ahora, otra de las características que se requiere también es que debemos tener presente que el proyecto educativo institucional, el PI, nos orienta en la elaboración de los demás instrumentos de gestión, tales como el PCI, el PAD y el reglamento interno. Entonces, estos instrumentos de gestión nos van a permitir a nosotros construir una visión común, construir una propuesta pedagógica para lograr así los objetivos de aprendizajes planteados para nuestros estudiantes. ¿Okay? Sí o sí, toda institución tiene que tener sus documentos de gestión, porque estos documentos o estos instrumentos de gestión orientan la elaboración de los demás instrumentos y aparte nos permiten a nosotros, los docentes, construir una visión común, una visión unánime, para así nosotras como maestras o como institución lograr los objetivos de aprendizajes planteados que tenemos para con nuestros estudiantes. Ahora, este es un esquema de cómo es que debemos partir para realizar nuestra planificación, ¿ya? Acá observamos. 1. Determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades e intereses identificados, ¿ok? Acá me voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes debo promover en los niños? ¿Qué les interesa a mis estudiantes? Tengo que conocer a mi grupo etario. Tengo que conocer a mis estudiantes. Y si no los conozco, para eso está una ficha diagnóstica, una evaluación diagnóstica de entrada, para saber cómo están ingresando. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Conversar con los padres de familia, interactuar con los padres de familia, hacer un diagnóstico previo para conocer a la familia y a pesar de eso, de conocer a la familia, también me puedo hacer una idea o puedo hacer una interpretación cualitativa de cómo es mi niño, según la conversación que tenga con la familia, porque ahí le voy a preguntar a la mamá, le voy a preguntar al papá, usualmente va la mamá a este tipo de evaluaciones diagnósticas. Y luego hago la evaluación diagnóstica solo a mi niño. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Me va a permitir determinar el propósito de aprendizaje de mi grupo etario con la cual voy a trabajar en base a las necesidades de ellos y a los intereses de ellos.
¿Cómo voy a saber esto? Aplicando una ficha diagnóstica. Miss, pero el niño está en 3 años, con ellos voy a hacer una ficha diagnóstica. ¿Con 4, con 5 haré mi ficha diagnóstica? Claro, porque de repente no le toca a usted el mismo salón de 3 años y para el siguiente año le mandan nuevamente con 3 años. No con sus mismos estudiantes, o le mandan de repente con 4 años, pero otros estudiantes, o con 5 años, pero otros estudiantes. ¿Cómo hago ahí mis? Ok, también hago una evaluación diagnóstica, o converso con la maestra que ha llevado ese grupo el año pasado, y en base a esa conversación que tengo con esta maestra, yo me hago una idea de cómo es ese grupo. ¿Ok? Siempre hago un trabajo consensuado. Si yo llevé 3 años el año pasado y este año la directora o todo el plantel me dieron o me reservaron otro salón 4 años, pero que no ha sido mi salón del año pasado, ¿cómo puedo hacer esta evaluación diagnóstica? Uno, nuevamente con la familia, pero acá lo que te va a ayudar es que ya hay una persona que conoce a este grupo, que es la maestra del año pasado. Voy con mis apuntes, pregunto, hago las preguntas que tengo que hacer para conocer a este grupo y hacerme una idea de cómo es ese grupo y así verificar, visualizar las necesidades que ellos tienen y los intereses que ellos manifiestan en cuanto a sus aprendizajes. Entonces, yo ya me hago una idea de qué necesidades tienen y qué intereses manifiestan. Y en base a aquello, formulo mis actividades de aprendizaje. Ahora, 2, ¿qué evidencias necesito para darme cuenta de que los niños están aprendiendo? A ver, ¿qué evidencias necesitaremos las maestras de inicial para darnos cuenta de que nuestros estudiantes del nivel inicial están aprendiendo? Para saber esto, lo primero que debemos hacer es establecer nuestros criterios. ¿Para qué? Para recoger evidencia de aprendizaje sobre el progreso de los niños. Ahora, una evidencia de aprendizaje que podría ser que siempre debo andar con mi ficha de campo, ¿ok? Para anotar todos los avances que tengan mis estudiantes. ¿Solo los avances? No, también las debilidades, las fortalezas, las dificultades que estos estudiantes del nivel inicial manifiestan, todo lo tengo que anotar. Miss, pero qué tedioso, siempre voy a estar anotando lo relevante, ¿ok? Lo relevante. Ahora, siempre hay una pregunta. Miss, ¿es igual el cuaderno de incidencias que el cuaderno de campo? Como su mismo nombre lo dice, incidencias, incidentes que pueden ocurrir. De repente Juanita se golpeó y en un momento del juego, de repente se hizo una herida por debajo del cachete. Incidencias, apunto en mi cuaderno de incidencias. En mi cuaderno de campo, en mi ficha de observación, voy a anotar todo lo referente al aprendizaje, a cómo están avanzando mis estudiantes del nivel inicial. Ahora, nos vamos a hacer una tercera pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? Entonces, a todos mis estudiantes en todos los ciclos de nivel inicial, la mejor forma lo va a establecer usted como maestra. Yo le puedo decir que de repente una mejor forma es utilizar el método lúdico como estrategia. Pero usted es la única que conoce a ese grupo. Usted como maestra, usted como vedora, usted como acompañante, como guía, es la que más conoce a ese grupo etario. Y usted debe diseñar
debe organizar situaciones didácticas significativas, estrategias utilizar que sean pertinentes para el aprendizaje de nuestros estudiantes, sobre todo que cumpla con el propósito del día, con el propósito que usted se ha planteado. Usted es la ama y señora de su aula, usted conoce su aula. Y todo esto lo va a enmarcar o lo va a englobar, uno, haciendo un diagnóstico de su grupo, dos, estableciendo los criterios para recoger o recabar evidencia de cómo están avanzando mis estudiantes, y tres, estableciendo, diseñando estrategias y situaciones didácticas, propositivas, retadoras, significativas, para la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicas? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no, voy a seguir. Entonces, si no hay ninguna duda, pasamos al tema, la planificación curricular en el nivel inicial. Como les iba diciendo, la práctica pedagógica, la labor pedagógica, el trabajo del día a día que ustedes van a establecer en las aulas del nivel inicial, se organiza a través de una planificación. Nada es sin planificación, nada es improvisado. Todo improvisado no tiene buen resultado, ¿ok? Por eso es importante planificar. Y planificar es sinónimo de realizar un trabajo exitoso. Si sigo la planificación que he logrado. Ahora, ¿de que puede ser flexible, modificable? Claro que sí, puede ser. La planificación puede ser flexible. ¿Se puede cambiar, Miss? Por supuesto que lo puede cambiar. Dependiendo de qué cambios, y estos cambios tienen que ser pertinentes para nuestros estudiantes. Como conocemos, existe una planificación a largo plazo y también una planificación a corto plazo. En ambas, tanto en largo plazo y en corto plazo, en ambas nosotras organizamos, proyectamos, estructuramos, planteamos por escrito nuestras intenciones y acciones educativas. ¿Ok? Para un propósito determinado, pero este propósito determinado también tiene que tener un periodo de tiempo, ¿ya? Toda planificación que usted va a realizar tiene que tener un periodo de tiempo. Existe una periodicidad en las planificaciones que ustedes van a realizar, ya sea de largo plazo o de corto plazo. Ahora, la planificación en nuestra práctica pedagógica y nuestra labor educativa se fundamenta en el reconocimiento de las necesidades que le falta a mi niño y en los intereses que le gusta, que le interesa, según las características de su desarrollo y del contexto al cual ellos pertenecen. ¿Ok? Y no debemos olvidar también que hay ciertos aprendizajes establecidos ya en el Currículo Nacional de la Educación Básica y debemos regirnos a ello. Pero no se olviden que toda planificación puede ser moldeable, adaptable, modificable y flexible. ¿Que se puede cambiar en cualquier momento? Claro que se puede cambiar. Y estos cambios tienen que ser pertinentes. Tienen que tener pertinencia para lograr con el propósito de aprendizaje que nosotras
ya hemos establecido para nuestros estudiantes. Ahora, todos los años, cuando ustedes egresan de acá, ¿ya? Vamos a ver, ustedes ya han egresado, ya son unas campeonas, están licenciadas, vamos a poner. Ya son licenciadas o ya tienen el título de profesor. Entonces, ya pueden acceder a una plaza. Esta plaza puede ser orgánica o puede ser eventual, pero ya tienen un trabajo fijo y seguro, al menos por un año, hasta nombrarlos, ¿no? Una vez que usted ingrese o haga su primer año de trabajo, antes de iniciar el trabajo, todas las maestras, junto con nuestra directora y todo el plantel educativo, nos reunimos para diseñar, para implementar actividades de aprendizaje pertinentes para nuestros estudiantes. Entonces, todos los docentes se involucran en un proceso de revisión, análisis, criterio propio, autoevaluación de nuestra práctica pedagógica realizada el año anterior. ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hacemos para mejorar? Según los propósitos establecidos que tengo como institución. ¿Ok? ¿Cómo aprendieron nuestros estudiantes el año pasado o el ciclo pasado? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué estrategia te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Qué le gustan a tus estudiantes? ¿Qué no le gustan a tus estudiantes? Todo ello debemos nosotros conocer. Entonces, todo este conocimiento, una vez que ya adquiera un consolidado de todas estas preguntas, estos nos van a servir para organizar el trabajo que vamos a realizar durante todo el año lectivo, de marzo a diciembre. ¿Ok? Y cuando decimos que es desde una visión flexible, abierta y dinámica, es porque se puede modificar, porque puede haber cambios. Ahora, en esta planificación anual, en la de largo plazo, se pone el énfasis en la organización temporal de las competencias. ¿Y por qué decimos organización temporal? Porque debemos pautar el tiempo en el cual vamos a lograr una dicha competencia, que queremos obviamente que nuestros estudiantes desarrollen, ¿no? Ahora, cuando decimos a manera de hipótesis, puede que sí o pueda que no, ¿ok? Puede que nuestros estudiantes desarrollen competencias y puede que no desarrollen estas competencias. A ver, ¿hasta acá hay alguna pregunta, señoritas? Ok, continuamos. Ahora, ¿qué debemos hacer como maestras, como futuras maestras? ¿Qué es lo que debemos hacer? Uno, debemos organizar el trabajo. No, primero, conocer y analizar el currículo nacional y el programa curricular del nivel inicial. Luego, debemos recoger información de los niños, de nuestros niños con los cuales vamos a acompañar durante el año lectivo. Debemos recabar información de ellos y de su contexto. Su contexto es su familia, su comunidad, entre otros, ¿ok? Luego debemos realizar el diagnóstico en grupo, del grupo, de tus niños. Realizo el diagnóstico, la evaluación diagnóstica como lo conocemos. Para luego, una vez que ya conozco
ya conozco el currículo nacional, ya conozco el programa curricular del nivel inicial, ya recogí la información de mis niños y de su contexto, ya realicé el diagnóstico. ¿Qué más tengo que hacer? Luego me siento o nos sentamos todos juntos, consensuadamente, a organizar las competencias y los enfoques transversales que vamos a plasmar en nuestra planificación anual para el logro de nuestros objetivos de aprendizaje. Cuando ya he organizado las competencias y cuando he organizado los enfoques transversales, ahora voy a organizar la evaluación de los aprendizajes. El cómo voy a evaluar, qué estrategias voy a implementar o cómo voy a diseñar la evaluación de mis estudiantes. ¿Cómo será esta evaluación? ¿Será cualitativa, cuantitativa? ¿Ok? Cuantitativa tiene que ser objetiva. Cualitativa se rige más a lo subjetivo. Está basado mayormente en las emociones, en lo que usted puede emitir, en respuestas, pero cuantitativo hay es más objetivo, más real, datos reales. Ya, una vez que ya hemos organizado cómo vamos a evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ahora debemos organizar el tiempo, los espacios del aula y los materiales del aula. ¿Ok? El tiempo. ¿Cómo voy a segmentar el tiempo para desarrollar tal o cual actividad durante mi jornada pedagógica? Acá van a entrar a tallar los momentos pedagógicos, desarrollo de la unidad, lonchera, recreo, aseo, ingreso, salida, talleres, entre otros. ¿Ya? Quiere decir que voy armando mi horario de todos los días, ¿ya? Ahora, ¿cómo van a armar este horario? Es según la necesidad de tu grupo. De repente, usted será una maestra que cuando ingresen los niños, ni bien les lleva los servicios higiénicos, luego inicia con la asamblea, luego de la asamblea inicia con la unidad didáctica, luego de la unidad didáctica vendrá su recreo, después del recreo sus niños entran a comer la lonchera, realizan un taller y se despiden. Otra maestra, la maestra Pilar, tendrá la estrategia de que ni bien sus niños ingresen, jueguen en los juegos en los sectores libres. Una vez que pase la hora cronometrada de los juegos libres en los sectores, recién le llevo a los servicios higiénicos, después que ya han jugado, mis niños ya han botado todas sus energías. Ahora sí, recién los llamo a asamblea, después de la asamblea ejecuto mi desarrollo de mi unidad, luego comen la lonchera y por fin salen al recreo, regresan y nos alistamos para ir a casa. Depende, ¿ok? Depende del grupo, por eso es necesario que usted conozca su grupo para en base a su conocimiento, al diagnóstico que usted hizo de este grupo, pueda usted desarrollar sus actividades, pueda desarrollar sus actividades temporales, en qué momento va a ejecutar esta actividad, en qué momento va a realizar este momento pedagógico, entre otros. Luego, que ya ha organizado su aula prácticamente, y ha organizado su tiempo, y ha organizado sus espacios y sus materiales, va a organizar el trabajo con los padres de familia, ¿ok? Porque nuestros padres de familia son nuestros aliados estratégicos que nos van a ayudar a lograr estos propósitos de aprendizaje que nosotras nos hemos planteado a inicios de año.
Una vez que hayamos pasado por todos estos pasos, ya podemos dar la bienvenida a nuestros estudiantes para iniciar el año lectivo escolar 2023-2024 en el año que usted se encuentra. Pero no se olviden que usted tiene que conocer el currículo nacional y el programa curricular del nivel inicial. De allí parte todo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicas? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Listo, a ver, continuamos. Ahora, de lo anterior, del cuadro anterior. Conocer y analizar el currículo nos permitirá a nosotras, las maestras, comprender el sentido de las competencias y capacidades esperadas en los niños, para así tomar decisiones para organizar y para evaluar los aprendizajes. ¿Para qué nos servirá recoger información? ¿Ok? Porque es recabar la información de nuestros niños mediante los padres de familia, mediante la ficha de matrícula, nos permitirá a nosotras conocer las características, las peculiaridades que tiene cada niño, conocer a su familia, conocer a su comunidad, a su contexto en general. Ahora realizo el diagnóstico del grupo de manera general sobre la base de la información ya recogida que conozco de mi niño, de su contexto, de su familia, de su comunidad. ¿Para qué me va a servir? Para identificar las características de mi grupo, ¿ok? De mi grupo, ya no del niño solo, sino de mi grupo en general. Luego organizaremos de manera tentativa. ¿Y para qué me servirá esto? ¿Ok? Organizar de manera tentativa las competencias y los enfoques transversales que trabajaremos durante el año escolar, basándonos en la comprensión de la competencia. Para organizar esto debo comprender la competencia, de qué trata cada competencia, qué es lo que se quiere lograr. ¿Ok? Y esto nos va a permitir identificar las oportunidades que yo voy a poder visualizar para que de esta manera pueda favorecer los aprendizajes de las niñas y los niños de educación inicial. Y cuando organizo la evaluación de los aprendizajes, esto nos permitirá conocer los criterios de evaluación que establece el Currículo Nacional de Educación Básica. Acá están los estándares de aprendizaje, los desempeños asociados, y también me va a permitir determinar los instrumentos y las herramientas que vamos a utilizar las docentes para el registro de información, sea ficha de observación, cuaderno de campo, anecdotarios, ficha de seguimientos, entre otros, ¿ya? Organizar nuestro tiempo, los espacios y los materiales que nos va a permitir prever las condiciones para el logro de aprendizaje a nivel del servicio educativo y del aula. Y por último, cuando organizamos el trabajo con los padres de familia, nos va a permitir también a nosotras, las maestras, y va a favorecer en el aula la labor que vamos a hacer, porque también aparte de maestras somos tutoras y debemos promover y guiar por medio de talleres, jornadas de reflexión con nuestros padres de familia. ¿Para qué? Para favorecer el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿ya? Tanto para favorecer el aspecto emocional, el aspecto cognitivo, el aspecto psicosocial, entre otros.
Entonces, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, señoritas? ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna tiene ninguna duda porque les voy a mostrar el foro. Ok, después de haber escuchado el relato o la exposición o la disertación o la clase del día de hoy, usted, ya sabiendo una maestra empoderada del Rockefeller, sabe que va a ir a planificar y esta planificación sigue un orden, va a responder a la siguiente pregunta que va a estar plasmada o colgada en la plataforma. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un ratito para poder... Acá estás. Un ratito, chicas. Ajá. Acá está. Por práctica de investigación. Listo. Este foro lo van a desarrollar o lo van a contestar ustedes. ¿Por qué es importante planificar en el nivel inicial? Después de toda la escucha que ustedes han realizado respecto a la clase, van a responder a esta pregunta. Tu respuesta o su respuesta tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Y además, usted tiene que responder a la respuesta de otro compañero, es decir, tiene que interactuar con lo que otro compañero ha respondido respecto a la pregunta del foro. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Saben lo que van a hacer? ¿Está claro que van a responder a una pregunta del foro y que también van a responder a una respuesta de sus compañeros? ¿Está claro eso, chicas? Saben lo que van a hacer, ¿verdad? Sí, Miss. Genial, genial. Entonces, chicas, voy a mandar esto al señor, al mentor o mentora para que lo pueda colgar en la plataforma y ustedes van a ir y van a responder de manera clara y precisa. No, a ver, no me van a poner en el foro una línea de respuesta, ¿ya? Al menos un párrafo de 5 líneas. ¿Ya, chicas? Bien sustentado, bien claro y preciso esta respuesta. ¿Por qué será importante planificar en el nivel inicial? Según lo que han escuchado y según criterio propio van a responder este foro. Entonces, si está claro esto, nos vemos en la siguiente clase que nos toca el 11. Ajá, el 11, si es que no hay ningún feriado, creo, porque hay un feriado, pero es el 8 y cae domingo. Ok, entonces, chicas, nos vemos el 11, hoy es miércoles, pero tengan un fin de semana, vayan por favor a responder su foro, primero pueden hacerlo en borrador, anotarlo en un papelito, y luego van y lo plasman en la plataforma virtual. Cuídense mucho, besos, bye bye. Bye, Miss. Qué linda la asistencia. Gracias, Miss. Gracias, Gracias, maestra, por Miss. la Buenas por la noches. clase. Miss, la cita.